Trabajemos, por ejemplo, el Salmo 109 y vamos a leer de ese Salmo los versículos 6 al 20. Y dice así, Salmo 109 del 6 en adelante. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Cuando sea juzgado, salga culpable y su oración sea para pecado. Sean pocos sus días, tome otro oficio. Queden sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen. Procuren su pan muy lejos de sus desolados hogares. Que acreedores se apoderen de todo lo que tiene y extraños saqueen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida. En la segunda generación se ha borrado su nombre. Venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres y el pecado de su madre no sea borrado. Estén siempre delante del Señor y el corte de la tierra su memoria, por cuanto no se acordó de hacer misericordia y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón, para darle muerte. Amó la maldición y ésta le sobrevino. No quiso la bendición y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido, entró como agua en su interior y como aceite en los huesos. Sale como vestido con que se cubra y en lugar de cinto con que se ciña siempre. Sea este el pago de parte del Señor a los que calumnian y a los que hablan mal contra mi alma. Amén. Es un texto bastante interesante, pero bastante fuerte, ¿no? En la Biblia hay diversas clases de salmos. En la Biblia no todos los salmos son iguales. Hay una cantidad de salmos. Hay salmos, por ejemplo, que se llaman salmos de entronización del rey, por ejemplo, como el Salmo 2, que eran salmos que se leían y que se evocaban cuando un rey era coronado. Hay salmos de la historia de la salvación, son esos salmos que cuentan cómo el Señor ha actuado en favor del pueblo de Israel. Hay salmos que se llaman de alabanza, o hay salmos también que son elegías, que son endechas, que son lamentaciones por el pueblo. Y hay una clase de salmos que es los salmos que quiero que trabajemos en esta mañana, los salmos que se les ha denominado imprecatorios, los salmos imprecatorios. ¿Cuáles son esos salmos que reciben esa nominación? Son salmos, por ejemplo, como este que acabé de leer, salmos que el pueblo recita de una manera tan fuerte, ¿cierto? Donde realmente el término imprecación significa maldición y es una fórmula de juramento en la que se pide maldición sobre alguien y una maldición bastante fuerte, bastante álgida. Es el deseo expresado de ver mal a otras personas, de desear que a esas personas les vaya terriblemente mal. Este no es el único salmo imprecatorio del Salterio. Está, por ejemplo, el Salmo 137, un texto bastante conocido, sobre todo los versículos 7 y 8. Jehová recuerda a los hijos de Edom cuando el día de Jerusalén decían, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada. Bienaventurado el que te dé el pago de lo que tú nos hiciste. Cuidado, dichoso el que tome tus niños y los estrelle contra la peña. ¿Cómo le parece? Por ejemplo, está el Salmo 18, específicamente los versículos 35 al 43. Está el Salmo 35, los versículos 1 al 8. Leamos algunos de ellos a ver cómo observamos ese mensaje. Voy a leer el 35, 1 al 8. Disputa, Señor, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés y levanta mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento y el ángel del Señor los acose. Sea su camino tenebroso y resbaladizo y el ángel del Señor los persiga. Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo. Sin causa cavaron hoyo para mi alma. Venga el quebrantamiento inesperado y la red que le escondió lo atrape. Caiga en ella con quebranto. Entonces, fíjese que podríamos seguir leyendo. Y son salmos que son realmente bastante fuertes, ¿cierto? La imprecación o el conjuro de estos salmos se considera muchas veces como quizás la única arma eficaz
contra un enemigo que es más poderoso. Ejemplo, la historia de Balaán en el número 22:5. Entonces, recuerde que Balac, que era rey de Zippor, manda llamar a Balaán y le dice que ha salido un pueblo de Egipto y que es un pueblo que cubre toda la superficie de la tierra y que se ha establecido frente a ellos en ese momento. Dice, entonces le dice, por favor, ve y maldíceme a este pueblo, porque ellos me exceden en número. A ver si de pronto logro derrotarlo y expulsarlo en la región. Entonces, esa imprecación, reitero, es quizás la única arma eficaz o la única arma que puede blandir una persona contra otra en un momento dado, en un momento donde el enemigo es alguien muy, muy poderoso y no se puede lidiar en nada contra él. Entonces, hay una cantidad de imprecaciones, de maldiciones que las hemos estado leyendo. ¿De dónde vienen por lo general esas imprecaciones, esas maldiciones? Por lo general vienen de la Biblia, según, por ejemplo, Deuteronomio 28. Recuerden ustedes que en ese Deuteronomio 28 están las bendiciones y las maldiciones. Pero no solamente de ahí, sino que también vienen de la Mesopotamia, de diferentes lugares de la Mesopotamia. Se conocían fórmulas de maldiciones sobre los enemigos y sobre otras personas. Y entonces eso fue configurando, era una costumbre entonces que estaba diseminada por todo ese sitio y fue configurando también una realidad oral, una realidad volitiva en el pueblo de Israel, es decir, el deseo que tiene una persona de que a otra le vaya mal. Y eso quedó plasmado en el Salterio, en esos salmos que se conocen como, reitero, los salmos imprecatorios, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con esos salmos? Nosotros podríamos, bueno, ¿y cómo nosotros tenemos que trabajar con esos salmos? Los desechamos, los olvidamos, están ahí en la Biblia, pero no, eso obedece como a ciertos momentos de la historia, nosotros no le prestemos atención a eso. No, mejor no leamos esos salmos. Entonces, se ha planteado muchas situaciones y muchas actitudes frente a esos salmos. Y la verdad es que la indignación se siente principalmente ante la injusticia. Esos salmos son producto de la injusticia, producto del abuso que llega al colmo de una persona. Y esa persona siente que ya está en el extremo por la injusticia de la cual es objeto. ¿Por qué? Porque los gobernantes han sido bastante agresivos con ellos, bastante soberbios y abusivos. Y esos gobernantes han venido abusando de los débiles, de los huérfanos, de las viudas, del pueblo en general. Y por lo tanto, estas personas obviamente sienten que no pueden hacer nada contra esos que tienen el poder, contra sus enemigos que son más poderosos. Y por lo tanto, entonces acuden a la imprecación. Entonces, empiezan a utilizar esas palabras apasionadas, violentas, que destilan odio, que destilan resentimiento. Y es una violencia, porque realmente es una violencia, pero cuidado, es una violencia verbal. Alguien diría, no, pero un momento, violencia es violencia, sí, pero una cosa es violencia verbal, que es claro violencia, pero otra cosa es una violencia física, una violencia que puede llevar a la muerte de otra persona. Entonces, entre esas dos violencias, aunque reitero, ambas son violencias, pero esta de los salmos imprecatorios es una violencia verbal, porque es un sentimiento que está dominando a todos esos salmos y que está dominando los salmos llamados imprecatorios porque está dominando a las personas que están bajo el abuso, bajo la explotación, bajo la subyugación de fuerzas más poderosas que ellas. Entonces, es realmente la imprecación casi que la cara valiosa y legítima de la venganza. No puedo hacerlo de otra manera, entonces oro al Señor para que a esas personas les vaya mal. Reitero, aunque es una violencia verbal, es mucho mejor esa violencia verbal que una violencia física, que matar a esa persona.
y se expresa de esa manera. Entonces, obviamente, en esa indignación de la persona que lanza esa imprecación, pues se va a revelar el amor a la justicia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el Salmo 58, es una imprecación que va a interpelar a los gobernantes. En el Salmo 137, que leíamos ahorita, es una imprecación que está en contra de los extranjeros. Y uno dice, terrible que diga, dichoso el que estrelle sus niños contra la peña. Obviamente, Babilonia había hecho mucho más que eso en Israel cuando el rey Nabucodonosor vino y la invadió y la tomó y la destruyó. Entonces, es algo que ellos han vivido con anterioridad. Y por lo tanto, entonces en este momento de estar en el exilio, sin ciudad, sin pueblo, sin templo, sin culto, ellos expresan ese dolor que ellos sienten de esa manera. Entonces esos salmos alojan ira, cólera, furor. Y es que definitivamente, cuando una persona ha vivido esas situaciones tan fuertes, tenemos que entender que no puede ser indiferente o pasivo frente a esos exabruptos. De hecho, la Biblia es muy clara cuando habla de que nosotros no podemos estar indiferentes o pasivos frente a la injusticia, frente a todos esos vejámenes de los cuales es objeto el ser humano. Pero entonces, ¿qué pasa? Hay demasiadas personas que asistimos al cristianismo y que asistimos a la iglesia que sienten repugnancia de tomar por la cuenta o de tener en cuenta esa clase de salmos, por el acento de odio que esos salmos tienen, por esos deseos de maldición, por esos deseos de que le vaya mal a las personas. Muchas personas entonces adoptan una solución y es la de suprimir estos textos. No podemos sacarlos de la Biblia porque están ahí, porque forman parte de la Biblia, pero no los leamos mejor. No, eso como que no es tan sencillo de entender. Dejemos ahí, hablemos de otra cosa. ¿Por qué razón? Porque muchos de esos salmos se siente que están como en un completo antagonismo con la delicadeza cristiana, con el amor cristiano, con esa devoción tan propia de los salmos al Señor, en el cual se dice, oh Señor, cuán grande es tu nombre, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Y entonces, ¿cómo me van a sacar de esa devoción, espiritualidad y santidad para meterme en un salmo de esos imprecatorios? Ya, entonces la gente prefiere decir, dejemos eso allá como de lado, pero cuidado, esa es una solución que es muy radical, que es demasiado facilista y que no nos aporta nada para el entendimiento de esos salmos, para comprender esos salmos. Los salmos están ahí. ¿Qué hacemos con los salmos imprecatorios si están en el texto bíblico? Y yo no puedo de ninguna manera rechazar eso. Claro, cuando recordemos que hay diferentes posturas en cuanto a la teoría de inspiración de la Biblia. Entonces, para algunas personas, la Biblia es palabra por palabra y letra por letra inspirada por el Señor a los seres humanos. Hay otros que dicen, no palabra por palabra ni letra por letra, solamente las ideas. Desde esa perspectiva sería mucho más fácil decir, porque obviamente esa perspectiva va a plantear que no toda la Biblia es inspirada por Dios, sino que hay algunas perspectivas de esa Biblia o algunos apartados que están exceptuados de la inspiración de Dios. Claro, como esos que están ahí, porque no es posible que un hombre con forma de corazón de David, con forma de corazón del Señor como David, exprese eso. Exprese, Señor, destrúyelos, rómpele los dientes, mátalos. Y entonces, ¿cómo se trabaja eso? Realmente son exclamaciones bastante fuertes. Y evidentemente, como reitero, hay que ver esos salmos desde la perspectiva de la víctima de la subyugación, de la explotación, de la víctima de las potencias extranjeras que se proponen aniquilar, por ejemplo, en este caso, a Israel.
de que quieren destruirte. No les has hecho nada, pero quieren destruirte. Y hay que ver esos salmos desde esos contextos. Por lo tanto, entonces, el Señor obviamente tendrá que mostrar el poder protector para el pueblo de Israel y tendrá que intervenir en favor del pueblo, ¿cierto? Y ahí se dan entonces esas imprecaciones. Entonces, Señor, actúa en contra de los enemigos, que esos enemigos sean rechazados y que sean vencidos. Y ahí es cuando adquiere la forma de imprecaciones o maldiciones esos salmos. Pero claro, entonces está por un lado que decimos estos salmos son inspirados por Dios, pero por el otro lado, y entonces ¿dónde queda la moralidad, la ética, la espiritualidad y la santidad del cristiano según esos salmos? Y hay una confrontación bastante fuerte para muchas personas que intentan hacer una fusión entre esos dos aspectos. Porque definitivamente las imprecaciones son oraciones muy extrañas, escandalosas. ¿Para quiénes? Para el cristiano. ¿Por qué? Por la dureza de las expresiones sobre los enemigos. Ya leímos algunos de esos y hay muchos más en el texto bíblico. Entonces, esos salmos chocan de frente con las convicciones evangélicas. Perdón, pero es que ¿dónde queda entonces el amar a los enemigos? ¿Dónde queda ese Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? ¿Y esos salmos entonces pueden definirse como palabra de Dios? Sí, sí son palabra de Dios. Pero es que esos salmos son una explosión de violencia muy fuerte. De hecho, esos salmos van a plantear cosas que ni siquiera nosotros en un momento dado de nuestra vida ni siquiera consideraríamos para otra persona, pero están ahí en el texto bíblico. Por otro lado, esos salmos como que no dejan ni siquiera la mínima oportunidad de que los adversarios se arrepientan y se conviertan al Señor de Israel. No, no hay absolutamente nada, sencillamente juicio profundamente para ellos, juicio extremo para ellos. Pero por otro lado, tenemos que aprender también que el odio al pecado es compatible con el amor al pecador. Es decir, yo puedo amar al pecador, pero detestar el pecado. Y claro, eso es compatible en la vida del Señor, en la vida cristiana. Entonces, no hay nada tan peligroso como pretender tomar ese pretexto de las exigencias del amor para caer en la indiferencia ante el mal. Gracias a Dios por los salmos imprecatorios, porque esos salmos nos evitan caer en indiferencia ante el mal, caer en indiferencia ante la explotación, ante la subyugación, ante la persecución injustificada de los otros hacia el orante de esos salmos imprecatorios. Entonces, esos salmos de imprecación nos hacen tomar conciencia de ese carácter nocivo del mal. El mal existe, el mal está ahí. Y aunque yo lucho y usted todo el tiempo y predicamos y hablamos y intentamos vivir una vida dentro de lo posible adecuada para el Señor, sigue estando el mal presente. Y estos salmos nos llevan a no olvidarnos de eso y a entender que la maldad está vigente. Y a entender por otro lado también que yo, aunque soy un adorador del Señor y aunque intento ser ese instrumento del Señor y vivir una vida de acuerdo a lo que el Señor quiere, también sigo siendo humano porque estoy en esta corporeidad. Y en esta corporeidad hay muchas cosas que no vamos a poder lidiar para siempre. ¿Vamos a eliminar todos los salmos que hablan de violencia? Yo creo que no. No podemos eliminarlos. Esos salmos de violencia están ahí, dentro del mismo salterio, que exalta al Señor de una manera única. Por otro lado, preguntaríamos, ¿es solución eliminar o fingir ignorar estos versículos? No, no los vamos a eliminar porque son palabra del Señor, porque están dentro del texto bíblico, ¿cierto? Y son tan inspirados como esos otros salmos
que reitero, alaban al Señor y le glorifican y le exaltan su grandeza, en fin. No podemos tampoco ignorarlos para siempre. Bueno, yo paso hasta el Salmo al 136 y de ahí paso al 138 porque es que ese Salmo 137 es terrible, ese Salmo 106 son terribles. No, yo como que ni lo leo. No hay que leerlo. Hay que confrontarse con la realidad, con Dios, conmigo mismo, con mi enemigo, con el que busca mi vida para dañarme. Porque todo eso es una realidad. Lamento muchísimo las liturgias que pretenden dejar de lado la realidad. Y muchas veces nosotros cometemos un error cuando decimos, vamos a dedicarle este tiempo de adoración y de alabanza al Señor. Y yo le voy a motivar para que se olvide de todas aquellas circunstancias que le están rodeando. Perdóneme, no es correcto. Dios no quiere que cuando usted le está adorando se olvide de los problemas que usted está teniendo, se olvide de las deudas o de la enfermedad. No, porque eso es sustraernos de la realidad que nosotros estamos viviendo y el Señor no pretende esa sustracción. El Señor pretende que nosotros le adoremos ahí en medio de la realidad. Y si tu realidad es de enfermedad, y si tu realidad es de deuda, y si tu realidad es de peligro de muerte, ahí tienes que adorarle. Yo no puedo, entonces, en ese proceso de adoración al Señor, dejar allá, cuando íbamos a la iglesia, en la puerta de la iglesia, Señor, yo dejo esto acá porque vengo a adorarte, Señor. Perdón, y entonces, cuando sales de la iglesia, vuelves y te lleva la carga. No es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que nosotros le adoremos con todo lo que somos, con todo lo que tenemos y con nuestra vida, con los peligros y con los odios que podemos sentir por algo o por alguien. Porque reitero, por más que nosotros deseemos agradarle al Señor y estar en y bendecir su nombre, estamos en esta corporeidad. En esta corporeidad vamos a seguir sintiendo. Y no creo equivocarme cuando entiendo que por más usado que seas tú por el Señor, en cualquier área del ministerio, aún a pesar de ese uso que Dios hace de ti, somos vasos hechos de barro y sentimos a veces odio, resentimiento, deseos de venganza, deseos de violencia. Y muchísimas veces nosotros ese deseo de venganza y de violencia, Señor, le decimos, Señor, haz tu justicia. Y muchas veces esa justicia que decimos, lo que pretendemos, Señor, es venganza. Yo no puedo vengarme porque yo finalmente soy un ser humano. Si hago algo, me meten a la cárcel, pero tú eres Dios. Tú sí puedes. Y no importa, le colocamos ahí un matiz como de soberanía tuya, ¿no? Ya le tocaba. No. Delante de la presencia del Señor, a nadie le va tan mal como aquel que pretende levantar manos santas sin ira ni contienda y decir, Señor, ya casi estoy levitando. Gracias. Gracias, Señor, porque ya no siento odio, ya no siento rencor. No te va a ir muy bien si quieres tener esa actitud delante del Señor. Las liturgias que niegan la realidad son poco edificantes, no son adecuadas delante del Señor. Nosotros cuando venimos a adorar a Dios, venimos a adorarle con absolutamente todo. Porque es precisamente ese momento en el cual usted puede decirle, Señor, mi hogar está destruido. Y venir ante la presencia del Señor y decirle y contarle eso, Señor, estoy inundado en deudas. Señor, mira aquella persona que me está dañando, quisiera verla destruida. Dígale al Señor eso. El Señor no va a decir desde el cielo, Luis Carlos, me extraña que usted esté diciendo eso. Y entonces, Luis Carlos, ¿dónde queda esa obra que he hecho en ti? ¿Dónde quedan entonces todas aquellas palabras de que me quieres servir y me quieres amar? El Señor me conoce perfectamente, profundamente. Y el Señor quiere que nosotros vayamos ante su presencia y le digamos, Señor, mira a esa persona,
honestamente, Señor, quiero decirte, la odio, la detesto. Honestamente, Señor, el salmo que leíamos ahorita, Salmo 106, ¿no? Lo salvó de manos del enemigo, lo rescató de manos del adversario, cubrieron de agua a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos, entonces creyeron en sus palabras y cantaron. Y una cantidad de aspectos bastante fuertes en los salmos imprecatorios, que el Señor quiere que nosotros los digamos, si es que lo estamos sintiendo. Queramos o no, existe la violencia en el mundo. Queramos o no, existe la violencia a nuestro alrededor. Pero cuidado, queramos o no, existe la violencia dentro de nosotros mismos. Y quizás somos nosotros los más violentos de la casa. Quizás aún a pesar del deseo que tengo de servirle al Señor, de amarle, quizás soy el más violento de la cuadra. ¿Y cómo pueden cohabitar esas dos actitudes frente a una persona que dice amar a Dios? Sí, claro, esa es la realidad. No solamente se vive violencia, reitero, en el mundo y a nuestro alrededor. Quizás la peor violencia está dentro de mí. Claro, los salmos nos dan un mensaje lleno de esperanza en el Señor, pero no ignoran la dura realidad de nuestro mundo. Y entonces hacen que haya una indignación total. Y es una indignación normal ante las situaciones de la injusticia. Discúlpeme, yo no sé usted cómo toma el aspecto de la corrupción en Colombia, pero a mí me enoja, me enfurece. Y quisiera que hubiese uno de esos corruptos que se roba el dinero del alimento de los niños, de las mujeres embarazadas, y que alguien le colocara freno a eso. Infortunadamente yo no puedo. Lo único que puedo es levantar mi voz de anuncio y denuncia. Pero esa voz de pronto quizás ni siquiera llegue a esas personas. Y yo quisiera que esas personas pagaran. Y muchas veces mi oración ha sido una oración imprecatoria delante del Señor. Y no porque el Señor me escucha orar de esa manera, Luis Carlos, lo desconozco. Por favor, pase su ira a Luis Carlos por allá en otro lugar, pero y cuando esté más calmadito venga y hablamos. No. El Señor quiere que nosotros hablemos de esa manera y que entendamos. Pero por otro lado, también el salmo imprecatorio me ayuda a mirar cómo vamos con la violencia que hay en mí, la violencia de la que le hablaba. Que yo también haga un sopesar de la violencia en mi vida y de pronto diga, ¿no estaré siendo yo más violento que ellos? Por otro lado, el salmo imprecatorio también me lleva a pensar en qué punto me encuentro en el perdón para mis enemigos. Porque ahí entonces soy confrontado en ese aspecto del perdón a mis enemigos. Por ejemplo, cuando nosotros vemos el Salmo 109, que es el Salmo imprecatorio, una lectura rápida, es bastante interesante y se ven unas situaciones bastante fuertes que la leímos al inicio de esta prédica, ¿cierto? Y obviamente vemos en el Salmo cómo se hace una exposición de la injusticia terrible, de los golpes que deseamos que el adversario reciba. Pero, por otro lado, cuando nosotros hacemos una lectura un poco más detenida de este Salmo, pues nos permite entender un poco más el Salmo y al salmista también. Porque el Salmo 109, por ejemplo, que es uno de los salmos, reitero, imprecatorios, no se trata de un despliegue ciego y arbitrario de la violencia. No, al contrario. Cuando nosotros leemos los versículos anteriores, nos damos cuenta que el salmista ha intentado
un acercamiento. Mire lo que es el versículo 4 y 5. En pago de mi amor me han sido adversarios, pero yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Entonces, los salmos imprecatorios no son un despliegue ciego, arbitrario de violencia sin medida, sino que es un momento en el cual el salmista ya ha intentado un acercamiento, un perdón, un amor a sus enemigos. Y finalmente la cosa no se da. Y entonces por eso viene la imprecación. El salmista reconoce él mismo hasta qué punto también la respuesta es excesiva e inoportuna. Claro que sí. Mire lo que dice el versículo 22. Porque yo estoy afligido y necesitado y mi corazón está herido dentro de mí. Obviamente el salmista entonces reconoce que la respuesta de él, que la actitud de él no es la más adecuada, pero que obedece a heridas que tiene en su corazón. Y aunque Dios ha venido haciendo una obra en cada uno de sus corazones, yo creo que nosotros no podemos decir soy sano totalmente. Reitero, mientras que estemos en esta corporeidad, no podríamos decir soy sano totalmente. Hay tantas circunstancias que nos molestan, nos cargan y que nosotros tenemos que salirle al paso a esas maldiciones, a esos vejámenes de los cuales nosotros hemos sido objetos. Y ahí vienen los salmos imprecatorios. ¿Saben? Cuando yo empecé a analizar esos salmos imprecatorios hace mucho tiempo, fue un tiempo de tanta liberación y de tanta catarsis para mi vida, porque siempre había escuchado como una enseñanza en la iglesia de que cuidado con el odio, cuidado con el resentimiento, cuidado porque nosotros somos siervos del Señor y debemos destilar amor permanentemente. Pero yo revisaba mi interior y lo sigo revisando y digo, tengo sentimientos de ira contra alguien. Tengo sentimientos de violencia contra algunas personas. No quiero que les vaya bien porque me han tratado mal. Pero era una lucha muy grande dentro de mí, porque ¿cómo así que me enseñan y me dicen, y hay algunos textos que hablan del amor al enemigo, del perdón, pero por el otro lado estoy viviendo una realidad? La realidad de todo lo que estoy viviendo a partir de lo que algunos hacen por mí y que me han venido dañando y han venido dañando mi corazón. Señor, ¿y entonces qué hago? ¿Me callo? ¿Finjo que todo está bien y levanto manos santas sin ira ni contienda? Y termino siendo tremendo fariseo, fingiendo que todo está bien y que soy un dechado de virtudes y soy que mi corazón, mis palabras, mis actitudes y miradas destilan amor por todo lado y en todo momento, cuando la realidad es totalmente diferente. De ahí que cuando alguna persona me vea exactamente como soy, ese es Luis Carlos. Y tan diferente que se veía. Y tan santo que se veía. Y mírelo cómo predicaba. Claro, porque nos estamos negando a unas realidades. Reiteramos que esos salmos nos ayudan a repensar cómo vamos con la violencia en nuestro interior, cómo vamos con el perdón al que nos hace daño. Pero eso es un proceso. Es un proceso. Nosotros no podemos decir, no, es que me hizo tremendo desplante, me hizo tremendo vejamen y no, pues, ¿y usted qué? ¿Cómo está? No, pues bien, gracias al Señor. No, es que le dijo, a ver, pastor, el Señor lo capacita a uno y le da a uno como esa capacidad de perdonar, ¿cierto? Y todo está bien, falso. Es muy posible que no. Es muy posible que ese perdón pueda ser y deba ser ese punto de llegada en un momento. Pero por ahora estamos en un proceso y ese proceso se tiene que evidenciar evidentemente en el poder hablar. ¿Qué es lo que dice Job? ¿Se acuerda lo que dice Job? Escúchenme y sea ese el alivio que me den. El Señor quiere
que nosotros hablemos ante Él. Por otro lado, hay que ver esos salmos imprecatorios, que eso viene, los salmos imprecatorios son pronunciados delante del Señor, no son pronunciados a la persona a la cual contra la cual se tiene esa aversión o ese mal sentimiento, sino que son pronunciados delante del Señor. Entonces, en el Salmo 24, en el 109, 24, mire lo que está planteándose. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno y mi carne desfallece por falta de grosura. El salmista acá no se está gloriando de forma farisaica, pretendiendo ser mejor que los demás. No. Ese versículo 24 que hace una mención del ayuno, da fe del esfuerzo que ha realizado por intentar liberarse de ese mal que hay en él. El salmista está en un ayuno y en ese ayuno es donde pronuncia toda esa imprecación desde el versículo 6 en adelante. Imagínese usted en un ayuno que según dice el salmista, mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno y mi carne desfallece por falta de gordura. Esto no se da en un día de ayuno, ni en mediodía como ayuno de reinas, se da en un ayuno de muchos días. Así es de que este salmista está en un ayuno de muchos días. Y mire usted lo que esta persona en un ayuno de muchos días está diciendo. ¿Qué diría usted en un ayuno de varios días? Si nosotros desde la perspectiva y de lo que hemos aprendido, el ayuno de muchos días es Señor, te alabo, te bendigo, Señor. Y estamos como allá, reitero, como levitando. Pero ¿qué tal después de ayunar muchos días? Según dice el versículo 24, después de ayunar muchos días, usted realizar una oración como estas. Versículo 6 en adelante. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Cuando sea juzgado salga culpable y su oración sea para pecado. Sean pocos sus días, tome otros oficios, queden sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen y procuren su pan muy lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tienen y extraños saqueen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Y siga leyendo. En un ayuno. ¿Cómo le parece? El salmista no tiene una actitud farisaica. El salmista quiere expresar lo que está sintiendo en lo más profundo de su corazón. Y está diciendo, yo lucho, yo lo he intentado sacarme este odio, este resentimiento, esta agonía, esta situación que ha crecido en mi corazón porque he sido víctima de tantas situaciones en contra mía injustificadas, pero no lo he logrado. Pero por otro lado es bastante interesante cómo termina este Salmo 109. Mire lo que dice, versículo 26 en adelante. Ayúdame, Señor Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia y entiendan que esta es tu mano, que tú, Señor, has hecho esto. Maldigan ellos, pero bendice tú. Levántense, pero sean avergonzados y que se regocije tu siervo. Sean vestidos de ignominia los que me calumnian, sean cubiertos de confusión como con manto. Yo alabaré al Señor en gran manera con mi boca. En medio de la muchedumbre lo alabaré, porque él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que lo juzgan. Fíjese cómo va acabando ese salmo. Después de todo lo que lanza, las imprecaciones que lanza el salmista, mire cómo termina. A lo largo de esa oración ha tenido lugar una conversión. Ha habido una catarsis. Y esa catarsis ha llevado al consuelo, a la tranquilidad. Y es que lo que importa no es cómo se llega a la oración, sino cómo se sale de ella. Tranquilo. Usted puede ser esa persona que llega a la oración diciendo, Señor, estoy harto y aburrido absolutamente de todo. Quiero botarlo absolutamente todo.
No sé si le habrá pasado, pero muchas veces me ha pasado a mí. El mismo Jesucristo también mencionó los famosos salmos imprecatorios. Gracias a Dios por los salmos imprecatorios. Gracias a Dios por esas personas que se atreven a hablar de lo que realmente está en su corazón para intentar obtener un alivio de parte del Señor. Gracias al Señor que la violencia es solamente una violencia verbal y que no llega a una violencia física, porque una cosa es desear matar a una persona o desear verla muerta y otra cosa es ir a matarla. Los salmos imprecatorios nos dan esa enseñanza. Los salmos imprecatorios están dados para seres humanos que desean servir al Señor, que desean amar al Señor y agradar al Señor con su vida, pero que también están en una corporeidad, que también tienen deseos, sentimientos, sueños, ilusiones que han visto destruidos y que por lo tanto, evidentemente y normalmente, hay tantas circunstancias y tantos sentimientos que se ven en su vida que los llevan a exclamar estas imprecaciones. Son salmos que son propuestos por personas que han sido traumatizados por la humillación sufrida a manos de enemigos, enemigos extranjeros, pero peor, enemigos de su propio pueblo, peor aún, enemigos de su propia familia. Porque muchas veces los que más hacemos daño, los que más daño nos hacen, son los de la misma familia. No, yo no puedo pretender ser un individuo sin pecado. Si yo me considero un enemigo, un cristiano o un individuo sin pecado, termino siendo un fariseo. Lejos de lo que realmente soy. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si te acusaran injustamente ante un tribunal y corrieras el peligro de ser condenado a muerte o ser condenado a cadena perpetua por algo que no cometiste? ¿No protestarías con vehemencia acerca de tu inocencia? ¿No intentarías hacer lo que fuera para demostrar esa inocencia? Claro que sí. Si hay que vender la casa para contratar un abogado, porque es que yo no hice eso de lo que me están acusando. Alguien diría, no, un momento, es que Cristo también se dejó condenar. Y de manera arbitraria. Pero, obviamente, el silencio de Cristo era porque tenía un objetivo, que era la salvación del ser humano. Pero no significa que yo deba callar cuando me hacen mal tras mal tras mal, cuando me hacen vejamen tras vejamen, cuando sufro violencia tras violencia, cuando sufro los embates de una corrupción sistemática, repetitiva, cada vez más agresiva. Yo no puedo estar contento cuando en medio de todas estas pandemias que estamos viviendo en este momento hay un cartel de COVID-19. Yo no puedo ir a la presencia del Señor y decirle, Señor, todo está tan excelente, Señor, todo es maravilloso. Eso me choca, me ofende. Me ofende la corrupción de estos sinvergüenzas que han utilizado y han desviado miles y miles de billones de pesos en Colombia. Yo no puedo fingir que eso no me hace daño a mí. Por otro lado, tampoco puedo apagar el televisor. Eso no veamos, porque es que eso me quita la paz y me quita la fe en el Señor, como plantean muchas personas. No. Si tú estás practicando una liturgia que quiere negar la realidad en la cual estás inmerso, permítame decirte, esa liturgia no está de acuerdo a lo que el Señor expresa en su palabra. Si estás practicando una liturgia en la cual te dicen, vamos a dejar todos nuestros problemas ahí, no nos acordemos de ellos porque ese es un tiempo del Señor, es un tiempo de adoración al Señor, entonces vamos a dejar eso de lado. Perdón.
equivocado. El Señor no quiere eso. Es como decir, vamos a dejar la enfermedad. A ver, esa enfermedad que está ahí, dejémosla ahí, mientras que estamos adorando y glorificando. No, Señor, es en medio de la enfermedad que debes adorarle. Es en medio de la corrupción de la cual eres víctima que debemos adorarle. Es en medio de la violencia que debemos adorarle y diciendo, Señor, mira esta violencia, mira esta enfermedad, mira esta corrupción. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué debo hacer yo? Pero aún así, Señor, tengo la esperanza de que tú obrarás. Gracias a Dios por esos salmos imprecatorios. Bendigo a los salmistas que se atrevieron a expresarse realmente con lo que había dentro de su corazón en un momento dado. Gracias a Dios por ellos. Si usted es una persona que dice, yo no puedo rezar con los salmos imprecatorios, o yo no puedo orar con los salmos imprecatorios, lamentable, lamentable. Cuando empecé a conocerlos y empecé a analizar esos salmos, hubo una catarsis y hubo una liberación tan grande para mi vida. De ver que sí es posible que vayamos a la presencia del Señor y le digamos, Señor, estoy cansado de todo. Y no salir fulminado como el sumo sacerdote cuando entraba en pecado al lugar santísimo. Salir descansado. Salir motivado. Salir con una esperanza renovada. Salir sabiendo que pude expresar mis más bajos instintos y que el Señor me dice, te entiendo. Entiendo lo que estás viviendo. Entiendo lo que estás sintiendo. Y lo más importante, estoy actuando. Y vas a ver la resultante de mi actuación. No nos sintamos más escandalizados por los salmos imprecatorios. Si usted siente la necesidad de ir a la presencia del Señor y orar con salmos imprecatorios, hágalo. Y vas a ver cómo vas a poder avanzar en tu vida espiritual. ¿Cómo vas a poder ser mucho más genuino delante del Señor? Y ver cómo el Señor realmente nos entiende, aún en los más bajos instintos y deseos. Lo demás es engañarte a ti mismo. Lo demás es negarte a lo que estás sintiendo realmente. Lo demás es aceptar una imposición de personas que creen o que fingen que todo está bien. Porque finalmente tengo que fingir que todo está bien. Porque entonces, ¿dónde está ese discurso en el cual decimos Dios hace nuevas todas las cosas? Claro que las hace nuevas, pero quizás haya muchas que aún no han sido hechas nuevas. Gracias a Dios por esos salmos imprecatorios. El Salmo 35 del 1 al 8 dice, disputa, Señor, con los que contra mí contienden, pelea contra los que me combaten, echa mano al escudo y al pavés y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento y el ángel de Jehová los acose. Sean su camino tenebroso y resbaladizo y el ángel del Señor los persiga. Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo. Sin causa cavaron hoyo para mi alma. Véngale el quebrantamiento inesperado y la red que él ha escondido la atrape. Caiga en ella con quebranto. Versículo 9. Entonces mi alma se alegrará en el Señor, se regocijará en su salvación. Todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú que libras al afligido del más fuerte que él?
y al pobre y menesteroso el que lo despoja. Se levantarán testigos malvados de los que no sé, de lo que no se me preguntan, me devuelven mal por bien para afligir mi alma. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí con ropas ásperas, afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. ¿Cuántas veces te has sentido identificado con este salmo? Entra en la presencia del Señor y derrama tu corazón diciendo: estoy agotado de todo. Me estoy cansando de ser bueno. Me estoy cansando de ser misericordioso. Me estoy cansando de hablar bien de los demás cuando los demás hablan mal de mí. Me estoy cansando de tanta violencia. Estoy agotado de ver tantos vejámenes en contra de los débiles y en contra mía. Señor, ¿y tú hasta cuándo? Gracias a Dios por los salmos imprecatorios. No los cambio por otros, porque a partir de ahí el Señor me permite ser más original o más genuino por lo menos, y no exhibir una santidad que muchas veces estoy lejos de tener, pero que voy camino a ella, y que el expresar lo que estoy sintiendo me ayuda a avanzar mucho más rápidamente que si me negara a lo que estoy viviendo, cuando es tan palpable lo que estoy sintiendo dentro de mí, pero que lo sigo negando. Reitero, gracias al Señor por esos salmos imprecatorios. Señor, en tu palabra, en tu presencia, Señor, puedo venir ante ti y decirte, maravilloso Dios, aquí está mi vida. Decirte, Señor amado, gracias te doy por este recurso tan importante que has dejado en tu palabra, que me permite, maravilloso Dios, expresar lo que realmente siento en mi corazón, y que muchas veces se me ha dicho: tengo que callarlo. Tienes que luchar para callar esos sentimientos que están en contra de lo que Dios quiere para un cristiano, un hijo tuyo. Pero ahí están en tu palabra, y están porque son necesarios. Están, Señor, porque son una gran terapia, una gran catarsis, una gran liberación, un gran inicio de un proceso de resiliencia en mi vida, Señor. Gracias, Dios de la gloria, por esos salmistas que fueron, Señor, lo suficientemente honestos para no colocarse máscaras, para expresar lo que había dentro de su corazón y para encontrar ayuda y refugio en ti, para no hacer que esa violencia verbal se convirtiera en violencia física. Y así evitaron, Señor, desgracias mucho más grandes. Gracias te doy, Señor, porque puedo venir ante tu presencia diciendo exactamente lo que me está pasando, diciendo lo que me agota, lo que me carga, lo que me satura, Señor. Gracias, oh Dios, por esos salmos imprecatorios. De hoy en adelante, Señor, ayúdame, maravilloso Dios, a expresarlos de manera más adecuada, más vivida, más original, Señor. Quizás más oscura para muchos, quizás más casi impronunciable para muchos, Señor, pero avalados por tu palabra, avalados, Señor, por ese deseo que tienes de que cada día, Señor, seamos más honestos delante de ti. En el nombre de Cristo, gracias. Amén. Aleluya. Mis amados, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a Dios por esos salmos imprecatorios. Y gracias por todos los recursos que Dios coloca a nuestro lado para levantarnos y para hacer de nosotros mejores seres humanos cada vez. El Señor les bendiga, que estén muy bien.